Como habíamos anunciado, amables televidentes, nos acompaña en la entrevista de Propuesta Semanal el licenciado Avanjo N.G. Cortiñas, un brillante economista que además tiene una dilatada experiencia de Estado, fue Contralor de la República, Superintendente de Valores, Superintendente de Bancos. Avanjo, como siempre, es un placer tenerte en este programa que casi es el cierre de los temas políticos y económicos, porque ya lo que viene más adelante se supone que es una tregua, ¿no? Así es. Bueno, gracias por darme esta oportunidad de estar nueva vez en su programa. Y es bueno pasar balance esto, Ivanhoe. ¿Cómo cerró la economía? ¿Cuál es tu impresión? ¿Crecimiento? ¿Tasa de cambio? ¿Inflación? En fin. Todos esos numeritos que agradan mucho al Banco Central. Mira, si yo le fuera a poner un titular a lo que quiero decir acerca del balance de la economía dominicana, pudiera decir que la economía dominicana se enlenteció durante el 2019 con más por menos. ¿Por qué se enlenteció por más con menos? Bueno, porque usted encuentra que la economía, el PIB, creció menos que en el año 2018. Estaría rondando como mucho 5% ahora en el 2019 contra el 7% del 2018. Por lo tanto, ahí está el enlenteamiento de la economía. Y por otro lado, usted encuentra que el crédito, la tasa de crecimiento del crédito, que en este año 2019 estaría creciendo alrededor del 10% y ahora para el y el año pasado, 2018, creció en un 13%. Por lo tanto... El Banco Central dio como una primicia que se prestaron 100.000 millones. Pero eso tuvo que ver con el encaje legal y eso. Sí. Pero eso es una demostración entonces que la economía creció menos, ¿no? Con menos intensidad. Y eso con menos magnitud. Los estímulos monetarios que hubo. Bueno, pero dentro de ese estímulo monetario, como quiera, si usted analiza la base monetaria restringida, encontrarás que la oferta de dinero fue menor en este año 2019 versus lo programado. Esas son de las cosas que a veces uno no entiende. Sí. Solté 34.000 millones, pero la base monetaria no te crece. Así es. Tanto así que para octubre del 2019, en el programa monetario se había estipulado alrededor de 257.000 millones de pesos. Y a esa fecha solamente habían como oferta monetaria alrededor de 232.000, 233.000 millones de pesos. Por lo tanto, estamos hablando de que había menos oferta monetaria, como también ha habido menos crecimiento económico y ha habido menos expansión del crecimiento de la tasa de la cartera de crédito. Pero por otro lado, como contrapeso, tenemos más inflación. En el año 2000, que va a cerrar ahora el 2019, estamos hablando que la inflación va a rondar cerca del 4%. A noviembre es 3.45, es decir, que probablemente esté más cerca del 4. Que aunque es la mitad el punto medio de la meta, pero si usted lo compara con el 2018, que fue de 1.7%, entonces estamos hablando de que tenemos una mayor presión inflacionaria, o tuvimos una mayor presión inflacionaria en el 2019. Y por otro lado también tenemos más endeudamiento. La deuda pública del sector no financiero estaría cerrando algo más del 39% cuando el año del PIB, ¿no? Como porcentaje del PIB, cuando el año pasado fue de alrededor de 37 puntos y algo por ciento. Estamos hablando de 34.000 millones y tantos de dólares versus 32.000 millones de dólares el año pasado, o sea, 2019 versus 2018. Pero también encontramos que dentro de esta inflación que le hablé hace un momento, esta inflación tiene un punto más llamativo desde mi punto de vista, y es algo que yo he denominado la inflación de los pobres, porque encontramos que en este 4%, que más o menos rondará la tasa de inflación, encontramos tres novedades que creo que pueden ser noticias. Por un lado, que la tasa de inflación para los pobres es más alta, porque en el quintil 1, que es el de menor nivel de ingreso, dentro de los 5 segmentos que está distribuida la población que recibe ingresos monetarios, encontramos que la tasa de inflación estaría de alrededor de 5.2%. Pero por otro lado, tenemos que en el renglón de alimentos y bebidas no alcohólicas, la tasa de inflación estaría superando el 7%. Y en una canasta básica que yo construí, basada en alrededor de 22 artículos,
para un desayuno típico, para un almuerzo típico dominicano y para una cena típica dominicana, y tal vez con un método un poquito menos sofisticado que el que utiliza el Banco Central, la tasa de inflación me dio a mí 10.3%. Este 10.3% a mí me llama la atención porque encuentro que está más consono con el imaginario social que tiene la población dominicana respecto al comportamiento de los precios. Porque uno encuentra que normalmente la población dominicana rechaza las cifras que ofrece el Banco Central, no solamente de la tasa de crecimiento del PIB, sino también de la inflación. Y cuando dice que la inflación fue, por ejemplo, de 3.45% en los primeros 11 meses del año 2019, dicen, bueno, pues esa es la inflación en el Banco Central, o esa es la inflación en el gobierno, pero no es la inflación en mi bolsillo, no es la inflación en mi casa. Porque esa es la promedio, ¿sí? De todos los quintiles. De todos los quintiles, pero la población de menos ingresos, que es la mayor parte de la población, no se siente representada en ella, ¿no? Pero también vamos a tener más depreciación monetaria. La depreciación monetaria va a superar el 5%, 5.4%, y eso que hay una represa, ¿no? Sí. Una represa monetaria hasta cierto punto. Y ese 5.4% está superando el 4% que se depreció el año pasado, en el 2018. De manera que estamos frente a un conjunto de indicadores que no han favorecido que el crecimiento económico sea el alcanzado en el 2018. Y a eso creo que habría que agregarle, Ramón, que este año 2019 aconteció una variable que no estuvo presente en el 2017, no estuvo presente en el 2018, pero que sí también va a estar presente en el 2020, tal vez con más intensidad. Me refiero al tema político. En este año 2019 hubo un gran debate, especialmente los primeros 6 meses, acerca del tema de la posibilidad de una modificación constitucional, que aunque al final no se hizo. Eso fue lo que ralentizó la economía. Naturalmente. La economía perdió intensidad de crecimiento fundamentalmente a causa de esa variable. Y como eso aconteció en el partido de gobierno, pues obviamente se refleja en la política económica. Y los agentes económicos aprecian y observan eso, porque ¿quiénes conducen las políticas públicas en un Estado? Bueno, el partido de gobierno, especialmente en países como el nuestro. Y si el partido de gobierno tenía dificultades, como en efecto lo tuvo, al punto que se dividieron, y eso entonces crea algún tipo de incertidumbre, algún tipo de aprehensión entre los agentes económicos e incluso también en el público, en la población. Además, probablemente el Banco Central te contestaría, bueno, fue 5, pero América Latina va a crecer 0. Somos el país de mayor crecimiento en la región. Bueno, mira, las comparaciones así traídas por los moños a mí no me gustan mucho. El entenecimiento de la economía dominicana tiene sus razones particulares, como esta del tema constitucional. Ya habría que analizar aspectos por aspecto de las economías de la región, no solamente de Centroamérica, sino de todo el continente latinoamericano. Y para ello habría que hacer un estudio muy detallado, ¿no?, acerca de cuáles variables han estado incidiendo a favor o en contra de una situación. Cuando tú metes a Venezuela, te arrastra la media hacia abajo. Por supuesto, por supuesto. Es como alguien que hizo una publicación en esta semana haciendo una comparación de los distintos presidentes que hemos tenido, presidentes democráticos, que hemos tenido en las últimas décadas. Yo decía que tenía este análisis un problema de pecado original. ¿Por qué? Porque en los indicadores que asumió, las variables que asumió, para construir los indicadores, no lo hicieron tomando en cuenta el contexto en el que cada gobernante ha ejercido la presidencia. Por ejemplo, no es lo mismo que la economía dominicana crezca como creció el año pasado en 7% o ahora en 5%, en condiciones de normalidad, no solamente aquí, sino en el mundo. Pero bajo precio de petróleo. Exacto, baja tasa de interés. A diferencia de cómo la economía creció en el 2005 y el 2006, que tuvo tasas parecidas a estas, pero con la herencia de una crisis financiera local. Igual también para el 2007, 2008 y años siguientes, con la crisis financiera internacional. Y el choque mundial de los precios. Por supuesto, con el precio del barril de petróleo casi rondando los $150 el barril. De manera entonces que, como puede ver, el contexto... Yo un poco, perdón, definiendo un poco para atrás, por ejemplo, ¿cómo tú a Jorge Blanco, que sale casi en el más bajo ranking, pero él le tocó la década perdida, la crisis de América Latina y Antonio Guzmán también? Entonces, yo estoy de acuerdo contigo.
Claro, ahí lo que se quería era resaltar que Danilo Medina ha sido el mejor presidente de la República Dominicana. Bueno, eso es una valoración o un juicio de valor sesgado. Pero esa es la idea. Sesgado. Esa es la idea. Sí, y tal vez como trabajo encomendado, pues claro, uno lo puede entender, pero tratando de hacer un ejercicio frente a las cámaras desapasionado, desinteresado, sí, sí. Por ejemplo, a mí no me está académicamente no tiene ningún valor. No, por supuesto, ni profesionalmente. solamente mediático y un poco para confundir tal vez a quien no puede llegar a este nivel de auscultamiento. Ese fue como un artículo que esa persona publicó a raíz de la primaria que él decía que los resultados del sur obedecían a las visitas sorpresas. Sí. Lo leí también. Pero bueno. Y en sentido general, háblanos sobre la reforma fiscal. Mira, tú sabes que está la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y esta ley tiene mandato desde el año 2012 para que se haga un pacto fiscal, que es algo más, tal vez, desde el punto de vista del tratamiento, más ambicioso de lo que tradicionalmente hemos conocido en la República Dominicana como reforma fiscal. Y pese a que es un mandato de ley y pese a que ha sido reconocido por las propias autoridades, en el 2016 llegado incluso a anunciarse que el gobierno se prestaba a iniciar todos los preparativos. Y fue el mejor momento. Sí, era un buen momento, Y ahora recientemente el ministro de Hacienda reconoció que había que hacer un pacto fiscal, que había que promoverlo, pero que eso ya iba a ser asunto de competencia, ¿no?, de las nuevas autoridades. Qué pena que esto se ha ido posponiendo porque las consecuencias o el costo económico de haber pospuesto el tema del pacto fiscal es enorme. Si usted calcula, por ejemplo, solo para este año 2019, ¿cuál es la necesidad bruta de financiamiento del presupuesto de la nación? Algo más del 5%, 5.1, 5.2%. Si nosotros hubiésemos tenido un pacto fiscal ya implementándose, tal vez no es que íbamos a desmontar el 5% de golpe, pero probablemente iba a ser tal vez 4 y el año que viene 3. Y a lo mejor la presión tributaria tuviera en 16. Definitivamente, y sin embargo se mantiene casi estacionaria rondando los 13.8% que ha estado en los últimos años, ¿no? Pese a que se ha estado pregonando, ¿no?, que ha habido una mayor eficiencia administrativa, a la cual uno siempre quiere apostar. Sí. Y obviamente hasta... Pero eso se contradice con los 12.000 millones que se cayeron en la recaudación. Por supuesto. En relación a lo estimado. Y que dieron parte de los motivos para someter el proyecto de modificación presupuestaria, que luego fue aprobado por el Congreso de la República, como un indicador de que las finanzas públicas se siguen manejando con poco criterio, especialmente en la elaboración del presupuesto. Porque tú sabes cuál es el método que utiliza para elaborar el presupuesto, el método del incrementalismo. Sí. Y ese método del incrementalismo obviamente ya está desfasado. Hay modelos de formulación del presupuesto mucho más sofisticados que responden a necesidades. Además, si uno chequea presupuesto por presupuesto, da la impresión que ya hay un formato que lo que hace es que le cambian los números. Sí, que es el crecimiento vegetativo de la economía, digamos, si la economía va a crecer 8, 9 en términos nominales, bueno, pues ahí empiezan a ajustarse las distintas partidas. Y después en el camino se ejecuta otra cosa. Exacto. Pero yo quiero llevarte a los planteamientos que están haciendo en la campaña. El PRM, yo tuve en esta semana varios del equipo económico, del gabinete económico. Ellos plantean que se puede, alrededor de 150.000 millones, que ellos calculan que hay de despilfarro, de corrupción, de instituciones que no son funcionales, y que eso permitiría mantener el mismo nivel de gasto, pero con mayor calidad, y entonces después que haya mayor confianza, entonces abordarían un pacto fiscal. En el caso de la Fuerza del Pueblo, ¿hay algún planteamiento o todavía se está discutiendo internamente cuál va a ser la solución fiscal? Bueno, la Fuerza del Pueblo, con nuestro presidente, el compañero Leonel Fernández, ha comunicado que para enero va a dar a conocer su propuesta de programática, en la que obviamente estará incorporado todo lo que tiene que ver con el paquete de iniciativas que en el orden económico, la posición fiscal, la posición monetaria y otros temas de política económica que el presidente Fernández va a comunicarle al país como su propuesta.
Respecto a la otra parte, y por lo tanto tal vez no sería elegante de mi parte adelantar. Lógico. Pero ¿tú crees que es aspectos. factible ese tipo de cosas en el presupuesto? Yo factible lo Es decir, de lo de los pacto 150 mil millones, No, redireccionarlo. No, definitivamente que no. Por un dato. Es una mala noticia. Pero, claro, fíjate. ¿A cuánto asciende la rigidez presupuestaria del año 2019? A 91%. Y de seguro Pero que eso se violan todas las leyes, no se aplica. Pero esta rigidez, precisamente porque se violan, si no se violaran probablemente fuera más del 91%. Eso quiere decir entonces que el gobierno no tiene holgura. Por eso es que no hay espacio fiscal. Y cuando no hay espacio fiscal no puede haber espacio presupuestario. Y si no hay espacio presupuestario, pues entonces viene el tema de las necesidades brutas de financiamiento. Esa es la lógica. Pero hay despilfarro. Donde no se la- liciten las obras, hay sobrevaloración, eso lo hemos visto. Hay temas en el que se puede mejorar la calidad del gasto, definitivamente. Yo no me atrevería a casarme con ese número que usted ha planteado. Sí. No, el PRM. Sí, que ellos le comunicaron a través de usted en una de sus entrevistas. No me atrevería a casarme No, inclusive con lo ese dice el número. programa de gobierno. Sí, lo leí. Lo que lamento de eso es que ellos están fundamentando la promoción del pacto fiscal a el tema de que ellos puedan ir desmontando esa parte de la corrupción. Si es así, pues entonces tampoco tendremos pacto fiscal en un eventual si llega gobierno. el segundo año y viene la reelección y cosas ya. Muy difícilmente, entonces van a venir los argumentos que se han venido planteando desde el año 2012. Lo que pasa es que en 4 años más la deuda quizás llegará al 60%, me refiero a la consolidada. Claro, ¿no? Y la misma del sector no financiero, que está ya casi en los 40%. Para el año 2020 se va a adicionar 2% más del PIB. Eso quiere decir que ya estaremos entre el 41 y 42%. Si eso se agrega la del Banco Central. Bueno, que ya sería la consolidada y agregándole otros componentes del sector público, pues superaría el 50% sin ningún tipo de dificultad. Vamos a hacer una breve pausa. Las conversaciones interesantes, los temas se van rápido. Volvemos en unos minutos porque tenemos también, aparte nos quedan algunos temas económicos, los temas políticos, porque Ivanhoe es dirigente del Partido Fuerza del Pueblo. Y bien, continuamos aquí en la entrevista estelar de Propuesta Semanal. Nos acompaña el licenciado Ivanhoe N.G. Cortiñas, economista. Pero con su permiso, licenciado, y el de los amables televidentes, vamos a dar paso a esa tacita de aroma y tradición del Café Santo Domingo. Que nos brinda Jessica Industrias Vanilejas. Aroma, sabor y calidad. Muchas gracias, muy amable. Licenciado, Gracias. hablemos de política. Ya por fin la Junta Central Electoral, pues después de tantas cosas, ya ellos dieron el paso ya de aprobar lo que es la candidatura del expresidente Leonel Fernández, el cambio de nombre del PTD, que ahora se llama la Fuerza del Pueblo, los logos, los colores. Fuerza del Pueblo, no la Fuerza del Pueblo. Fuerza del Pueblo, correcto. Entonces, ya ahora el panorama político el año próximo ya cambia, que ya ahora surgen 3 fuerzas políticas, pinta posiblemente ya una segunda vuelta. Es decir, su opinión al respecto, ¿cuál usted cree que podría pasar en este caso? Definitivamente que el sistema de partido político dominicano con potencial para ganar unas elecciones es el tripartidismo. Con el surgimiento de la Fuerza del Pueblo, ya reconocida legalmente, con los colores verde con negro, con toda lo de la ley. Esta corbata se parece un poquito. Esta es la flor de la Cayenne. Cayenne, sí, pero qué bien, Ramón, poco. pues entonces parece que está bien cerca, ¿no?, de la Fuerza del Pueblo, como lo estoy yo. Qué bien, bueno, yo vine del... yo renuncié del PLD, era miembro de su comité central, dejé 42 años atrás del viejo partido y hoy formo parte... Él empezó como de 10 años más o menos. 17 años exactamente, y estoy ya en la Fuerza del Pueblo trabajando, ¿no?, tanto en la parte técnica como en la parte política, en la promoción de nuestro partido, de nuestro símbolo, de nuestro candidato a la presidencia. Y en este sistema de tripartido, o en estas elecciones que va a ser tripartista, de seguro que apunta a una segunda vuelta. Y porque o sea, yo siempre he dicho eso, licenciado, porque en la época, por ejemplo, que estaba
que el panorama político era Jacobo, Peña, Bosch y Balaguer, siempre surgía como una segunda vuelta, porque nunca había, es más, No, o sea, hasta en el caso de Peña. Pero eso fue después que se No, estableció exacto, pero siempre, hasta Peña, que por ejemplo en una primera vuelta estaba pegadito el 50-1, nunca ganaba. Siempre surgía esa segunda vuelta, porque ya con 3 partidos es difícil se define. Precisamente eso es lo que va a acontecer ahora, porque desde el 96 para acá, que está por ley el ganar las elecciones con el 50+1, no es solamente con el presidente Fernández y con el presidente Danilo Medina fue que se dio la opción de ganar en una primera vuelta, porque en el caso de Hipólito Mejía en el año 2000, él le faltó algo para que legalmente... Él fue como 49.7. Sí, aunque se reconoció que él había ganado y obviamente quedó puntero en las elecciones, no hubo necesidad de una segunda vuelta. No hubo necesidad porque Balaguer no quiso. No quiso. Porque el licenciado Danilo Medina en ese momento pretendía... Tenía la intención, de que se fueran, pero Balaguer le sacó la alfombra de los pies. Sí, y fíjate que la suma de Balaguer con Danilo Medina, creo que Balaguer sacó 24 y pico ambos. Y igual también el PLD con Danilo Medina. O sea, podía ser competitivo, pero bueno, ahí están esos resultados. De cara al 2020 yo pienso que habrá una segunda vuelta. Yo creo que ahora, por parte de la Fuerza del Pueblo, nuestro propósito es seguir trabajando para posicionarnos entre los 2 primeros lugares. Yo creo que nosotros estamos en segundo lugar en los actuales momentos. Perdón, y con toda la embestida del gobierno y todos los recursos, porque yo estoy poniéndome un tanto en el tema de las primarias, donde se pensaba que iba a ganar 70-30, 60-40, sin embargo, nos sorprendió. Claro, obviamente que hubo irregularidades, bueno, pero uno se pregunta, ¿el gobierno va tranquilamente a permitir que su candidato quede en tercer lugar? Lo que pasa es que en las primarias de octubre pasado, el 6 de octubre pasado, no hubo un ganador. Se impuso a alguien a través del fraude. Eso ha quedado evidenciado. Ahora, para el 2020, el fraude no es tan fácil montarlo o ejecutarlo en forma exitosa, porque lo de octubre, los organismos internacionales, los gobiernos amigos, ven esto como una lucha de patio, más no así va a acontecer con el tema ya para elegir un presidente de la República. Ahí tenemos el caso de Bolivia, en el que la OEA jugó un papel determinante en todo el tema de esclarecer el día de la votación lo acontecido en aquel país. Pues ahora, para el 2020, aunque hayan intenciones de poder hacer alguna que pero otra... siempre la compra de cédulas será... Se va a dar. Claro, se va a dar. Si se y usa no creo que sería la primera vez tampoco. Si se usa lo de la huella digital, no le van a salir patica a la cédula, porque la cédula votaron. Sí. Así como cuando Balaguer... Y por celulares votaron. Cuando Balaguer votaban los muertos. Sí. Entonces ahora votaron la cédula. Sí. Yo creo que... Y la cédula que fotografía. Al margen de las intenciones de que haya estos aprestos, lo importante para nosotros en la Fuerza del Pueblo es seguir trabajando para consolidarnos en el segundo lugar que ya hemos alcanzado y obviamente entrar en competencia para el primer lugar. Nosotros tenemos una ventaja respecto a que si quedamos en segundo lugar o si quedamos en primer lugar. Si quedamos en primer lugar tenemos de dónde tomar agua. Si quedamos en segundo lugar también tenemos de dónde tomar agua. No le pasa o no le acontece lo mismo a los otros, que no tendrían dónde tomar agua. Y eso potencia aún más la candidatura. Tú lo dices porque el resto de los PLDistas que no votaron por Leonel por temor a salir del poder. Pues claro. Van a votar además por porque no ven a Leonel Fernández como un adversario, más bien lo ven como víctima, ¿no? Salvo el voto duro de Danilo. Una franja no es importante, no es significativa, podría ser la del sector externo del viejo partido, que sí está muy comprometido, ¿no?, con el liderazgo del presidente de la República, pero no así la verdadera estructura del PLD que uno conoce, porque uno duró 42 años ahí, y uno se encuentra con muchísima gente en la calle, en los lugares públicos, y uno recibe los afectos de esa gran militancia y uno se da cuenta. Y que hay una parte que son como los aguacates, que son morados por fuera y verdes por dentro. Definitivamente, definitivamente. Yo creo que una buena figura esta, eso le está pasando a muchos periodistas. No invento mío, eso alguien lo leí. No, en las redes lo he visto, claro. Yo creo que son muchos los desafíos
que tienen todos los partidos. Porque yo no creo que ninguno de los candidatos que ya están oficialmente registrados por ante la Junta Central Electoral pueden darse el lujo de decir con seguridad que pero tienen el PRM ganada está diciendo en unas encuestas ya que ya está en 48, Abinader. Eso es manejo mediático. En las reuniones privadas y particulares más Pero él está en íntimas, primer lugar. parecería que está en primer lugar con alrededor de un 40%. Entre un, Que no es malo, ¿eh? Entre un 38 y un 40%. No es malo. Pero el no haber experimentado un gran crecimiento. Claro. ¿Cuánto sacó el PRM Abinader en las elecciones? 33. 33%. Era un partido de 2 años. Sí, pero suponga usted que haya llegado a 40% ahora, estando solo en la oposición. Sí. No, y con la crisis del PLD y la división. No es significativo ese crecimiento. Debería estar cómodamente ya en primer lugar con 53, 54%. Sin embargo, no lo está, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque probablemente ellos no han jugado el papel de ser un verdadero partido de oposición, ¿no? Fíjese cómo se han comportado en el Congreso de la República con algunas ambigüedades, con algunas posiciones que a veces no muestran su rol de oposición. Tienen adentro un caballo de Troya que es Hipólito Mejía. Bueno. Fíjate que con el debate de la auditoría, Hipólito Mejía decía que la Junta estaba bien, que todo estaba perfecto. Así es. Licenciado. Son posiciones distintas. Difíciles. Licenciado, como no hubo alianza a nivel municipal, en este caso de las elecciones de febrero, ¿no se corre el riesgo de que el Partido de la Liberación Dominicana pueda arrasar por la misma situación de que Danilo como presidente, que mueva alguna ficha y que el panorama político en mayo pueda cambiar? Mira, el liderazgo del viejo partido está tan preocupado que ha tenido que montar una campaña publicitaria institucional apelando al sentimiento, al otrora sentimiento peledeísta. 46 años. Sí. A los 46 años y a los símbolos pero, y al bochismo. Pero 46 años con un PLD ya dividido. Por eso. Y disminuido. Eso. Como ellos han sentido, el liderazgo ha sentido que el posicionamiento del viejo partido se ha colapsado, sí, ¿no? Y ya está en tercer lugar, entonces eso sí lo lleva a ello a estar... En vez de promover candidatos, es tratar de levantar el partido. Exacto, y fíjese cómo la figura presidencial tiene que involucrarse hasta con los candidatos locales, y con el candidato a la presidencia también. ¿Qué indica eso? Una muestra de debilidad. Porque obviamente hay que reconocer que Danilo Medina es un presidente que mantiene un liderazgo importante en el país y un nivel de aceptación importante en el país. No así el resto de los candidatos. Y esa es la gran preocupación que hay entre los PLDistas. Si usted le saca la alfombra al candidato presidencial del viejo partido de la figura presidencial, probablemente esa candidatura no alcance ni siquiera el 15% per se. O sea, por su propia fuerza. Pero ese nivel de aprobación de Danilo Medina no podría ser endosado. No es tan fácil transferir el liderazgo. Usted dirá, bueno, pero lo hizo ahora el 6 de octubre. No fue que lo hizo, fue que se impuso el fraude. Ahora en las elecciones nacionales usted puede transferir algo. O si no, todos los artistas que han tenido hijos que son también artistas de renombre internacional, pudieron haberle transferido ese carisma, ¿no? A sus descendientes, sin embargo no lo han logrado. Lo propio, ¿qué pasó con Bosch? Bosch dejó una dirección colegiada, ¿no? Y aunque reconoció en esa dirección colegiada que había uno aventajado, que era una mina de oro, pero él dejó una dirección colegiada. En el caso de Balaguer no dejó una dirección colegiada, porque tampoco encontró a quien poderle transferir un liderazgo, porque el liderazgo no se transfiere como tal. Igual le pasó a Peña Gómez. Entonces, y estamos hablando de verdaderos líderes, ¿no? Lo que gramaticalmente y políticamente podemos entender como líder. En el caso de Danilo Medina, que no tiene esa dimensión de líder, ni de Bosch, ni de Balaguer, ni de Peña Gómez, pues obviamente no es tan fácil transferir ese liderazgo, a no ser aquel liderazgo que se hace. Pero vista la cosa así, bajo entonces, suponiendo que se dé un escenario de esa naturaleza, ¿el país volvería al bipartidismo? Porque si el PLD sale del poder con Danilo Medina inhabilitado, ahí no hay liderazgo para mantener a flote ese partido. Además, las cosas internas y las culpabilidades
Entonces, la Fuerza del Pueblo, que es un partido nuevo, que quede en segundo o en primero, definitivamente se quede de nuevo, es el bipartidismo. Definitivamente que es una posibilidad muy grande. El porcentaje podría ser bien elevado, especialmente para la Fuerza del Pueblo, que pasaría a constituirse o en el principal partido de oposición o en el partido de gobierno, ¿no? Porque, como dije, los resultados no son tan previsibles de quién va a ganar, aunque uno pueda reconocer que uno de los partidos de oposición está en primer lugar. Pero para el corto plazo, de cara a las elecciones del 2020, el viejo partido, el PLD, está en una situación embarazosa. Tan embarazosa que ellos no han podido dejar que sus candidatos locales se promuevan por sí solos. Ellos han tenido que dejar la propaganda, la publicidad del candidato a la presidencia de ellos a través de toda la geografía nacional y a través de los distintos medios de comunicación. Y eso lo que indica tiene la gran debilidad. Pero además, otra cosa, el candidato a la presidencia del viejo partido tendrá que ser, porque ya ellos mismos lo han dicho, un candidato que no podrá comunicar. No podrá venir a sentarse aquí a un programa en donde ustedes le pregunten, o a cualquier otro. No, y por ejemplo, algo tradicional en las elecciones, que es el grupo de comunicaciones Corripio, que hace una tanda con todos los candidatos y enfrentarse a 10 entrevistadores. Así es. Aunque yo, en términos personales, aspiraría a dos cosas. Que para las elecciones de febrero se promueva un debate con los principales candidatos a alcaldes de las principales ciudades, por lo menos de la capital y de Santiago de los Caballeros, por lo menos. Para sentar las bases para que de cara a mayo, las elecciones presidenciales, también se realice un gran debate profesional con los involucrados. Bueno, el aventajado lleva ventaja, ¿no? Porque se dedica. Leonel es un trabajador de la lectura. Leonel es una persona que permanentemente se mantiene actualizado sobre los problemas nacionales y los problemas internacionales. Probablemente Leonel, para abordar un tema, el que sea ambiental, sanitario, económico, legal, no tenga que consultar a mucha gente y puede articular cualquier propuesta, cualquier razonamiento con mucha profundidad. Yo casi estoy seguro que en el caso de los demás, con algunas excepciones en áreas específicas, por ejemplo en el área de la economía, para el candidato del PRM, creo que entiende el problema, lo conoce, puede comunicarlo, pero el otro tendría muchas dificultades para abordar los temas económicos y cualquier otro tema de los desafíos que tiene la sociedad dominicana, ¿no? Como por ejemplo el desafío de la seguridad ciudadana, o bien el tema migratorio, que son desafíos, o el tema de la pobreza, que son desafíos importantes que tenemos en la República Dominicana. Y lo son no porque este gobierno lo haya generado, no, son problemas de carácter histórico, ¿no? Que tienen décadas, ¿no? En la República Dominicana. Iván, qué pena que no haya más tiempo, pero yo creo que lo abordamos todo, la política y la economía. Te agradecemos mucho la participación. Sí, agradecerle a ustedes la oportunidad que me han dado. Yo creo que al final, ¿no? Lo que queda es una economía enlentecida, con menos intensidad de crecimiento para el año 2019. Ese es el titular. Así. Muchísimas gracias. Continuamos, amables televidentes.